Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una serie de consideraciones y revelaciones inéditas sobre los peligros inherentes a la fiesta de Halloween y sus eventuales consecuencias en el mundo espiritual. En este contenido les hablaré sobre el significado oculto de los colores del Halloween, además de otras referencias teológicas que evidencian el trasfondo nocivo de esta celebración y sus inminentes repercusiones. Asimismo, al final del video, a manera de catequesis, les hablaré sobre una preocupante práctica que se está difundiendo entre los jóvenes hoy en día, conocida como el reto Inktober, una manifestación de connotaciones espirituales en la que ocurren convocaciones y que hace las veces de una suerte de cuaresma del Halloween. Por lo tanto, puede traer mucha contaminación en quienes la practican. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El concepto de Halloween hace referencia a ese festejo histórico que ha tenido lugar a través del tiempo el día 31 de octubre. Una fiesta que últimamente ha adquirido una connotación aparentemente solo comercial, pero que de cierta forma siempre ha encerrado un trasfondo realmente oscuro. El significado de la palabra Halloween obedece a una contracción literaria de la expresión All Hallows Evening, que literalmente significa víspera de todos los santos o la noche de antesala de todos los santos, entendiendo que el día de todos los santos corresponde al 1 de noviembre. También se conoce de manera popular como la noche de los muertos o la noche de brujas, y siempre ha tenido un marcado significado inherente a cuestiones oscuras, incluso de corte satánica. El dilema sobre la celebración del Halloween para cristianos y no cristianos siempre ha estado en boga, porque muchas han sido las polémicas sobre esta festividad y sus posibles implicaciones espirituales en el mundo físico. El día de hoy les vengo a traer algunos argumentos y revelaciones con respecto a la connotación oscura de esta festividad, analizando ciertos aspectos de su dinámica, puntualmente desde el despliegue cromático que muchas personas ignoran y que tiene un significado realmente trascendental. Para nosotros los cristianos siempre ha sido muy lógica una concepción dual del mundo, donde entendemos que hay opuestos antagónicos como el bien y el mal, el cielo y el infierno, la condena eterna o la salvación eterna, entre otras cosas. Y sabemos, por experiencia, que siempre las tinieblas han tratado de apartarse en todo sentido de la luz en diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, podemos traer a colación la hora de las 3 de la madrugada, conocida históricamente como la hora de las contramisas, algunas personas lo refieren como la hora del diablo, y hace referencia históricamente a una hora en particular que tiene un trasfondo espiritual. Son muchos los testimonios y muchas las reflexiones sobre el significado de las 3 a.m. Muchas personas que han atestiguado haber tenido experiencias espirituales, ataques espirituales a través de parálisis de sueño, y casi siempre coinciden con este horario en particular. Esto puede obedecer directamente a que en muchas partes del mundo se celebran misas satánicas y aquelarres a esta hora porque es una hora conocida como la hora de las contramisas. Es una hora que, si ponemos el reloj analógico, es exactamente la hora más opuesta a las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde es históricamente, y sabemos por revelación bíblica, que es la hora en la que Jesús murió. Y en el momento en que Jesús muere es el momento en el que la vida triunfa sobre la muerte, el momento en que Jesús nos redime, y esas 3 de la tarde quedan como la hora simbólica de la redención del mundo. Por eso el demonio, a través de sus sacerdotes satánicos, a través de sus aquelarres y reuniones oscuras, casi siempre utilizan las 3 de la mañana para celebrar. Por lo tanto, es objetivo decir que es una hora con una particular actividad espiritual bastante extrapolada.
De allí que a lo mejor muchas personas refieran estas extrañas actividades o experiencias precisamente en este horario. Y así como existe esta referencia antagónica a nivel horario entre las 3 de la tarde y las 3 de la madrugada, también en el ámbito del color, que es el argumento principal de este video, hay algo que debemos analizar para entender el trasfondo de la cromática del Halloween. Para entenderlo, podemos irnos al círculo cromático como ese elemento esquemático que nos permite entender el despliegue de los colores organizados por nuestra experiencia visual en términos de una longitud de onda. Si nos damos cuenta, en el círculo cromático existen colores complementarios y colores análogos, colores opuestos y otras relaciones que en estos momentos superan las expectativas del video. Solamente nos vamos a concentrar en lo que serían los colores opuestos. Y hablando de opuestos, así como las 3 p.m. se contrapone rotundamente y es el opuesto de las 3 a.m., a nivel cromático también hay un significado implícito y los colores del Halloween no derivan de la casualidad, sino que tienen un trasfondo netamente oscuro. Si nos damos cuenta en el círculo cromático, tenemos que el opuesto del color azul es precisamente el naranja. Es el color insignia del Halloween, el contrario es el azul. Y si nos vamos a contrastes acromáticos, pero que nosotros sostenemos como colores, que serían el blanco y el negro, lo contrario del blanco vendría siendo el negro. Los colores por excelencia del Halloween son el naranja y el negro, y son colores netamente antagónicos al azul y el blanco. ¿Y dónde podemos nosotros ver una manifestación donde el azul y el blanco sean colores protagonistas? Pues en las representaciones iconográficas de la Virgen María, especialmente en su concepción de la Inmaculada. Cuando vemos nosotros el cuadro de la Inmaculada Concepción, nos damos cuenta que los dos colores protagonistas son el blanco y el azul. Casualmente, los dos colores antagónicos por excelencia del Halloween, que vendría siendo el color naranja y el color negro. Este análisis adquiere relevancia toda vez que nosotros sabemos por revelación, por experiencia y por teología que la Santísima Virgen María es quien aplasta la cabeza del demonio. Por lo tanto, no es sorpresa que el demonio haya utilizado el uso de estos colores particulares para celebrar sus festividades de corte satánico. El antagonismo entre la Santísima Virgen María y el demonio es total y es crucial para entender la historia de la salvación y la condena del mundo. Por ejemplo, el padre José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, hace un excelso parangón entre la figura de María y su contraposición a la figura del demonio. El padre Fortea dice: 1. El demonio es la criatura más perfecta por la naturaleza, y la otra, María, lo es por la gracia. También dice que el demonio se corrompió y ella, María, se santificó. También dice que el demonio quiso ser rey y no servir, y al final terminó siendo nada, mientras que ella, María, quería ser nada y servir, y al final terminó siendo reina. El demonio fue creado para ser la estrella de la mañana angélica, de allí su nombre Lucifer, y ella, María, acabó siendo la estrella de la mañana de la redención, es decir, la estrella que en el firmamento anunció la nueva era del Mesías. Esa primera estrella, que era Lucifer, cayó del firmamento angélico, y la segunda estrella, María, se elevó en el firmamento de los santos y hoy es la reina universal de todo lo creado. Aquella primera estrella, Lucifer, que era espíritu, se precipitó a tierra, y la segunda estrella, que era cuerpo, ascendió a los cielos. Lucifer no quiso aceptar al Hijo de Dios hecho hombre, y la Virgen María no solamente lo aceptó, sino que también lo acogió en su seno. Lucifer, que era un ser espiritual que finalmente se hizo peor que una bestia, sin dejar de ser espiritual. Y María, que era un ser material, finalmente se hizo mejor que un ángel sin dejar de ser material. Y finalmente, refiere el padre Fortea, que Lucifer se bestializó y María se espiritualizó. Cuando nosotros entendemos
el contexto de este parangón histórico, sabremos entonces diferenciar cómo el demonio históricamente siempre ha buscado tratar de imitar de una manera opuesta o antagónica las festividades y manifestaciones del mundo espiritual de luz, del mundo del cielo. Es por eso que casi siempre que hay algún día que sea precepto o festividad católica, normalmente el día precedente existen aquelarres y manifestaciones para promover tinieblas en la tierra. Es por eso que, por ejemplo, el domingo, que históricamente o etimológicamente significa Dominus Dei o Día de Dios, es un día que está precedido por el sábado e incluso el viernes, que son los 2 días de excelencia para la perdición del mundo en términos de vicios, de lujuria y de prácticas alejadas de los mandamientos de Dios. Es por eso que podemos tomar el sábado como un día en el cual se desbordan muchos placeres carnales en diferentes circunstancias o lugares, por ejemplo discotecas y otros espacios, mientras que el domingo es el día de Dios por excelencia. Volviendo ahora al argumento del Halloween, hay que decir que es una fiesta que tuvo sus inicios en una connotación completamente pagana y por lo tanto es precursora de despliegues espirituales en todo momento. Y si bien hay mucha polémica en torno a si los niños deben vestirse o no vestirse disfrazados ese día, lo cierto es que el problema inherente no está en el acto de disfrazarse, el problema es hacerlo en el contexto de esa celebración, porque de cierta manera, directa o indirectamente, es como si estuviera siendo partícipe de un culto en una festividad de trasfondo oscuro, es decir, está siendo partícipe de un culto indirecto al demonio, disfrazándose aquel día. Técnicamente no hay ningún problema en disfrazarse, seamos personas adultas o niños. El gran problema es hacerlo en la connotación de la celebración del Halloween, porque de cierta forma somos partícipes y posiblemente víctimas de la contaminación eventual que siempre deriva de este tipo de festividades. Es tan creciente la cultura en torno al Halloween y a octubre como un mes consagrado a una alta actividad espiritual, que incluso ha habido todo tipo de manifestaciones nuevas, contemporáneas, retos y dinámicas sociales que de cierta manera están preconizando el valor de esta fiesta pagana. Tenemos algunos ejemplos como el reto Inktober, que es un reto en el cual durante los 30 días previos al Halloween se hace una especie de diario de ilustraciones, donde día a día se tiene que ilustrar personajes propiamente de una connotación oscura. Así, por ejemplo, en un reto de Inktober, el día 1 hay que dibujar, por ejemplo, un súcubo, el día 2 un espíritu de muerte, el día 3 un duende, el cuarto día un suicidio, el quinto día otra cosa, y así, sin darnos cuenta, estamos haciendo una apología a una suerte de cuaresma del demonio en la antesala de la fiesta del 31 de octubre. Este tipo de prácticas, si bien a simple vista parecen completamente desprovistas de peligro y que obedecen simplemente a una intención comercial, lo cierto es que por debajo de esa superficie aparentemente inocente se esconden despliegues espirituales muy fuertes. Saben muy bien los satanistas, los aquelarres, que aquel día, el 31 de octubre, es un día especialmente mágico en términos espirituales para ellos poder desplegar todo tipo de prácticas. Es por eso el peligro de la desaparición de personas aquel día, el lamentable ofrecimiento de personas como parte de ofrenda para hacer pactos y una gran cantidad de barbaridades que ocurren al interior de este tipo de sectas. Es importante que nosotros como cristianos aprendamos a reconocer los peligros de estas prácticas y podamos dar catequesis y dar testimonio de lo importante que es mantenernos lejos de toda contaminación espiritual. Porque a pesar de que esta fiesta se disfraza de comercio hoy en día y en aras de popularidad muchas personas incurren en celebrarla, debemos entender que el trasfondo nocivo que se despliega a través de ellas puede traer consecuencias en nuestra familia.
A continuación, y aprovechando que recientemente les comenté sobre el ejemplo de el Inktober como esa especie de cuaresma de ilustración oscurantista para las personas como un reto de redes sociales, quería aprovechar para dar cierta catequesis y evangelización sobre estas temáticas, teniendo en cuenta un recetario real de lo que sería una rúbrica o elenco real de un reto Inktober. Por ejemplo, como podemos ver en pantalla, el reto consiste en la ilustración de criaturas oscuras. Aquí está en portugués, pero en castellano vamos a entender esencialmente los significados, ya que no difieren mucho a nivel gramatical. Entendemos que, por ejemplo, el día 1 el reto es dibujar una bruja, o el día 3 dibujar un vampiro, el día 4 dibujar un zombie, el día 5 dibujar un demonio, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de retos? Que más allá de ciertamente hacer una involuntaria invocación a través de la referencia gráfica, porque nosotros podemos invocar y también podemos convocar. Nosotros podemos invocar a través del medio verbal a este tipo de entidades, así como también podemos invocar al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, pero a veces no usamos lo verbal para invocar, sino que podemos convocar directamente con manifestaciones, en este caso gráficas o visuales. De cierta manera, cuando nosotros asumimos este reto Inktober en una temática como la que estamos viendo, estamos desplegando un interés particular por ilustrar entidades que podemos estar convocando sin haber tenido esa voluntad. Además de eso, hay otra consecuencia con el hecho de convocar a través de la ilustración a estas entidades, y es que entre más las representemos de una manera inverosímil, de una manera gráfica, de una manera caricaturesca, muchas menos posibilidades hay de que tomemos en serio de que estos seres existen, que son ciertos y que tienen un despliegue en el mundo espiritual. En la medida en que nosotros usemos el concepto de demonio simplemente para ilustrar personajes abstractos y fantasiosos, nunca vamos a tomar en serio ese dogma de que el demonio es revelación de fe. Y al desconocer su veracidad o su realidad o su referencia real en el mundo físico, es mucho más fácil que descreamos su existencia y es mucho más sencillo que caigamos en sus bolsillos. Siguiendo con el ejemplo de esta imagen de Inktober, encontramos que, por ejemplo, los días 24 y 25 en el reto nos pide que dibujemos súcubos e íncubos, que para los que no saben hace referencia a espíritus, normalmente demoníacos, que tienen asedios espirituales de connotación sexual carnal durante episodios de parálisis de sueño. Son entidades que existen, que operan y que muchas personas lamentablemente han tenido este tipo de situaciones que son bastante incómodas. Y si nosotros a través de este reto los estamos convocando, que no se nos haga extraño que hayan consecuencias espirituales en nosotros. Asimismo, hay otros conceptos o criaturas que tienen un trasfondo realmente espiritual, por ejemplo los zambetos que utilizan en Benín, en Nigeria y en otros países de África para rituales abiertamente de invocación espiritual. Recordemos que muchos de estos países son de trasfondo animista y por lo tanto estas prácticas como la invocación y convocación de zambetos puede parecer algo cultural, pero tiene un trasfondo que para nosotros como cristianos es altamente pagano y peligroso. También de la cultura oriental tenemos el concepto de Tengu, que hace referencia a esa entidad demoníaca de la cultura oriental, algunos países como Japón, Corea y China. El Leviatán, que bíblicamente sabemos que hace referencia a una entidad oscura. Los poltergeists, que hacen referencia directamente a episodios de infestación en lugares, animales o cosas, que hemos visto refrendados muchas veces en las películas, pero que son completamente ciertos, son reales. Volviendo al punto inicial, el hecho de nosotros carnavalizar este tipo de entidades a través de ilustraciones que pueden tener trasfondo de convocación es peligroso, al mismo tiempo que nos convierte en personas escépticas, porque nadie va a creer en algo que podemos ilustrar desde nuestra fantasía. Y es así, por ejemplo, que muchas personas al ilustrar una bruja obviamente va a asumir que no existen y que son seres completamente inventados, cuando sabemos realmente que las brujas existen, los brujos existen, y que no solamente utilizamos el concepto de bruja como un elemento genérico, sino que dentro de la
connotación de la brujería existen diferentes niveles dependiendo el grado de consanguinidad con el pacto que se hizo con el demonio. De allí hay nombres muy populares que se manejan en algunos países como República Dominicana, en Colombia y en países de Centroamérica, a los que refieren diferentes rangos de la brujería asociadas a la bruja, el zángano, el galipote, los bacá, los papabocó y otras cosas que derivan de un mismo concepto genérico que es el de bruja, pero con diferentes grados de operación en el mundo espiritual. Y todo esto es una realidad. Las personas que a lo mejor hayamos tenido alguna vez la experiencia con el mundo espiritual, en el ámbito del combate espiritual, sabemos la veracidad de este tipo de entidades, sabemos el daño que hacen, sabemos cómo pululan espiritualmente para causar sus despliegues nocivos en el mundo. Pero muchas personas incautas, al practicar este tipo de retos, lo que hacen es perjudicarse, porque no solamente están convocando a través de la vía visual, sino que están desmitificando algo que es real y que opera día a día en nosotros. En conclusión, podemos decir que hay que tener mucho cuidado y mirar de manera desconfiada este tipo de festividades en la connotación del Halloween, porque los despliegues espirituales que tienen son nocivos para nosotros y nuestras familias, y debemos conocer realmente el trasfondo de estas dinámicas para evitar incurrir en faltas contra nuestros principios de fe. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.